Hola, muy buenas tardes. En nombre de Conversando Ediciones y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de una trilogía de novelas de Luis Espino, Curare, Luces de Libertad y Verde Azul. Eh, Vamos a contar hoy con la presencia del autor de las novelas, Luis Espino. En los comentarios estarían Araceli Amador, que se va a incorporar ahora, y Guadalupe Lezama, y como moderadora Vanessa González. Bienvenidos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a la presentación de la trilogía del gran autor Luis Espino. Vamos a ir comenzando las presentaciones. La primera de nuestras ponentes, que estamos muy emocionados de ver los comentarios acerca de la novela, es Guadalupe Lezama, de Veracruz, México, 1979. Estudió Letras Hispánicas en la UAM Iztapalapa, lectura en atril y presencia escénica en EIA1 IMBA. Directora de Relaciones Públicas de la editorial La Tinta del Silencio, actriz, gestora cultural, celestinista, escribe en La Izquierda Diario y pertenece al Comité por la Memoria Histórica CGH Vive. Autora del libro No vendrá el armisticio, La Tinta del Silencio 2023, El mole de Doña Satu, La Tinta del Silencio 2025. Ha participado en el Encuentro de Artes y Cultura en Las Tunas, Cuba 2024, en el tercer Encuentro de Poetas Iberoamericanos, sede Ciudad de México 2025, Ferias del Libro Zócalo, Minería, Pachuca, Sinaloa, Guerrero, performance era literaria, lectora del programa Alas y Raíces, Drag King. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos este miércoles, ¿verdad? Que en estos climas diversos de la Ciudad de México, que tenemos las 4 estaciones a diario, eso es bueno porque hablamos de una diversidad así como esta trilogía. Le agradezco a Luis Espino, pues, que me invitara a presentar esta trilogía que recién conocí el primer libro hace ya un tiempo y bueno, de entrada yo le decía, ¿de dónde sacaste una novela? Le digo, si nos conocimos ayer y tenías un poemario y ahora ya eres novelista. Eso es un salto tremendo para cualquier escritor. Pasar de un género a otro es complicado, es difícil, pero yo creo que Luis lo hace muy bien y lo logra muy bien en esta trilogía de Luces de Libertad, Verde Azul y Curare. ¿Es Curare? Curare, porque esa pronunciación también es, dije, ¿cómo se pronunciará? Y está bien, sí. Pues bueno, esta es una trilogía de libros, saga literaria se le podría llamar también dentro de esta cuestión de la literatura, ¿no? Que de repente vienen como 3 momentos, es novela negra, novela policíaca, donde tenemos como que apresurarnos a querer desentrañar lo que sucede en el libro. Eso es lo que hace que una literatura de novela negra, novela policíaca sea como siempre muy ágil, muy rápida. O sea, pueden ser 200, 300 páginas, pero el lector, una vez encandilado, una vez atrapado, no va a detenerse sino hasta finalizar el libro, y para lograr esto pues debes de tener una narrativa pues fluida, que atrape al lector, y yo creo que esto sí se logra en estas novelas, aunque he de decir que en la primera, conforme se van conociendo a los personajes, uno no sabe a qué se está enfrentando. No, por ejemplo, yo no suelo leer contraportadas o prólogos hasta después de que termino el libro, porque me quiero enterar de primera mano a través de lo que me diga el texto antes de que me den spoilers, ¿no? Entonces, voy a tratar de no dar spoilers aquí porque sería también como de muy mal gusto, creo, pero de repente uno se enfrenta así como de, bueno, esto es una novela romántica, esto es
una cuestión amorosa, es una cuestión de triunfo personal, es un retrato de nostalgia de la ciudad, ¿no? Porque, bueno, yo creo que esta es una novela que a los que somos de algunos añitos, que vivimos con intensidad los 80s y los 90, nos va a dejar fascinados, nos va a dejar con algunas dudas, con algo de ir a buscar, ¿no? Ciertas cuestiones. Por ejemplo, yo me fui a buscar de todas las referencias ochenteras que hay, no sabía yo lo que era el Motorola VA. Entonces, así como a mi esposo ¿cómo que existía esto en esta época? Digo, ¿existía esto en esta época? Ajá, entonces ya, sí, no sé. Bueno, pues ya, lo googleé, ¿no? Y ya, me salió la imagen. Y esta cuestión de googlear y de buscar la imagen me llevó a la cuestión del novelista que es Luis Espino para buscar la imagen. Él nos lleva a esa Ciudad de México de los años 80, ahí a la mitad de los 80s, ahí es un tremendo spoiler, y nos va llevando de la mano por estas imágenes de cómo lucían las calles. O sea, uno empieza a hacer este trabajo del lector de imaginar lo que se va narrando, pero también lo hace Luis, que uno lo va viviendo. Uno de repente se encuentra sobre Vértiz caminando, sobre la Glorieta Scott, pero de la de aquellos años. O sea, hasta se puede ver como en sepia cuando lo se puede ver en sepia esos recuerdos de los 80s que bueno, yo sí los recuerdo amarillos, sí. De esa época, las calles, no sé si el cine gringo me influencia, pero sí hay como esta nostalgia en todo momento de la década, y esa capacidad de retrato lo maneja muy bien incluso en la historia, porque en la historia hay una mise en abîme con la fotografía. Con la fotografía, esta mise en abîme, tenemos a este personaje que es fotógrafo, que bueno, yo tengo ahí como la información adicional de que el querido Luis también es fotógrafo, entonces eso ayuda a que el personaje esté muy bien delineado y su oficio y todo lo que hace. Entonces, tenemos una fotografía que sabemos que es excelente, que es una fotografía que impacta mundialmente y a los ojos de cualquiera que lo vea es algo maravilloso, y a partir de esa fotografía pues se desarrolla pues bastante de la saga literaria, pero me quedo pensando en la función del escritor de hacer pensar al lector en esa fotografía, ¿no? En esa fotografía que es maravillosa, que es sumamente artística, y cada quien como la imagina, ¿no? Cada lector tiene pues un concepto de lo que debería ser hermoso, de lo que debería ser artístico, bello, y ya estamos ahí entrando a otro terreno de la literatura, ¿no? Está donde esta fotografía, que es un arte, está dentro de este otro arte, que es lo literario, y esa misma fotografía en sí contiene toda la historia, un momento de la historia que queda atrapado ahí y que va a influenciar todo lo demás. Y entonces pues viene pues esta cosa de la mise en abîme, ¿no? Pa, pa, pa. Y eso es muy bonito siempre que se lo encuentra uno en la narrativa, y eso es algo que se van a encontrar aquí durante los 3 libros. Entonces, pues es un narrador que sabe hacer las cosas, que cada novela se ve pensada, planeada, que ya se fue ahí como cultivando esta pluma, como que se le soltó muy ligera, de repente ya una trilogía, es maravilloso, pero que de algo que ya estaba ahí desde hace tiempo guardado, nada más esperando el momento de ponerlo en el papel, y ese también de la cuestión literaria. Y bueno, aquí también que vamos a encontrar, pues vamos a encontrar otra vez este mito de la femme fatale, ¿no? De esta mujer que transgrede a través de la libertad, a través de lo sexual, a través de, pues,
esta cuestión de la come hombres, ¿no? Que finalmente pues nos vamos a ir ahí también con cierta nostalgia de los años 70, que era esta vampiresa finalmente, porque pues la femme fatale es un arquetipo de la literatura que podemos encontrar desde los clásicos, ¿no? Estamos pensando en estas arpías que seducían a Ulises en la Odisea y le cantaban, pero pues el otro nos dijo que mejor hay que amarrarse a un mástil para no caer en estas perversas mujeres, ¿verdad? Que, a ver, esa es como lección de vida, ¿no? Para las relaciones de los hombres de repente. Entonces, desde ahí, desde lo clásico, encontramos esta figura de la femme fatale. Y bueno, aquí la femme fatale es un personaje que cautiva por su belleza, por su energía sexual, porque sabe lo que quiere a partir de lo que tiene, pero también tiene esta cuestión ambigua que pues quizás nos va a llevar ahí como problemas, ¿no? Al lector mismo, ¿no? No solo a los personajes que la rodean, sino al lector mismo, porque de repente va a estar en situaciones que uno dice, bueno, ¿por qué aquí no eres letal? Si fueras letal en este momento, tendrías otra oportunidad de hacer otra cosa. Entonces, esta ambigüedad que también es parte pues, de esta personalidad de la femme fatale. Entonces, ahí lo único que no le perdonaría a Luis Espino es que fuera estudiante de letras hispánicas, porque así de, no conozco a nadie tan perverso de letras hispánicas, o a lo mejor no conozco tanto mundo realmente como lo creía. En el ejército le decimos camuflaje. Ándale, es un buen camuflaje. Sí, porque digo, de repente dice que quiere triunfar a partir de estudiar letras hispánicas y así de, no, nadie vive muy bien entre eso. Entonces, pues sí, el camuflaje sería la explicación necesaria y pues bueno, pasamos de la fotografía de la Miss Navin a la femme fatale y bueno, decir que estas novelas están en una construcción pues muy conveniente a lo que es una saga que te atrapa, que hace que la leas, pues es que se lee de una sentada, o sea, en cuanto la tomas ya no puedes dejar de leer, y cada libro, o sea, en Luces de Libertad, es un ente completo, es un ente completo, podemos leer Luces de Libertad y quizás podemos vivir sin verde azul y sin curare, pero una vez que sabemos que existen, pues ahora ya no podemos vivir sin verde azul y sin curare. Pero cada uno es un ente por sí solo, ¿no? O sea, si se llevan hoy curare, se llevan una muy buena novela, se llevan verde azul, se llevan luces de libertad. Lo mejor es leerlo pues en el orden de luces, porque lo otro sería como spoilearse demasiado. Entonces, pues creo que hace un gran logro Luis Espino como narrador. Creo que, pues, no sé cómo le hace, me va a tener que pasar la receta ahí de cómo pasar de poeta a novelista, porque yo de plano estoy atoradísima en un libro que tengo ahí guardado desde hace años y años. Y bueno, y pues nada, que felicitar y recomendar mucho estas tres novelas porque en verdad que maneja el género de la novela negra con bastante maestría, con bastante fluidez y les va a resultar muy interesante cada guiño a esta, pues a diversas cosas, ¿no? Es en el ánimo de no spoilear, eh, personaje, este fotógrafo, de repente nos marca como alguna cuestión muy cultural, ¿no? Del chico que va a viajar por el mundo, pero desconoce lo que hay en su territorio, ¿no? Entonces es como que hay varios temas que también andan por ahí sueltos, que andan por ahí dando guiños, que lo llevan a uno a diversas reflexiones dentro de la... Por eso decía yo que al principio, cuando se van presentando todos estos personajes, uno no sabe si en algún momento, de repente me pasaba como esto de Juego de Tronos, ¿no? Como que mi personaje favorito
Entonces, No te encariñes con los guapos. no te encariñes con los guapos de repente aquí, entonces pues sí es ahí como muy, muy divertido, pero ya mejor me quedo callada porque ya estoy spoileando, entonces hasta ahí me quedo, pero ampliamente recomendada. Muchas gracias. Muchas gracias a Guadalupe Lozano. Creo que muchos de los comentarios que estaba mencionando tienen que ver también con la trayectoria del autor. O sea, precisamente encontramos a este autor que es de Acapulco, de 1969, y tenemos que realiza estudios en el Heroico Colegio Militar y la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Aquí tenemos entonces en este autor la unión, la amalgama entre alguien con formación militar que también se acerca a la literatura y también esto de la fotografía. O sea, creo que en las novelas también está esta parte técnica de la fotografía, los nombres de las cámaras, los rollos, el tipo de sensibilidad, incluso de la luz. O sea, es bastante interesante cómo la formación del autor se refleja en los tres textos que tenemos aquí. Y también qué bueno que mencionaba esto, un poco de los guiños hacia otros, digamos, hacia otros textos de la tradición literaria. También me parece algo interesantísimo la temática, esta temática del artista, un poco que se discute, ¿no? Esta disputa entre lo pragmático, entre el mundo financiero, entre el dinero, ¿no? Bueno, nuestra eterna lucha entre el dinero y lo poético, el arte, y cómo lo resuelve, ¿no? O sea, cómo cataliza un poco esas problemáticas, esas sensaciones en su trabajo artístico, cuando, por supuesto, se topa con este otro personaje, ¿no? Que tampoco vamos a spoilear acá, pero bueno, es esta Femme Fatale, que además es un personaje profundamente entrañable, ¿no? O sea, se describe de una manera tan gráfica que, bueno, uno termina básicamente viendo, enamorándose también, ¿no? de este hermoso personaje. Bueno, aquí ya llegó a la mesa Araceli Amador. Ella es de Ciudad de México, del 2000, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha colaborado en diversas antologías y es autora de los libros Sirenas de Cuarzo, El lugar privilegiado, Editorial Verso Destierro 2021 y El Jardín de Moneta, Editorial Verso Destierro 2023. Es consejo editorial de Ediciones Cuelab y presidenta del Movimiento Cultural Internacional Ergo México. Damos la bienvenida a Araceli Amador. Hola, muchas gracias. Disculpen la tardanza, pero salí un poco tarde del trabajo. Bueno, agradezco a la librería Bonilla y a Luis por invitarme a presentar esta saga. Y bueno, escribí un pequeño texto. Dice, conocí a Luis Espino en el laboratorio de poesía de la maestra Carmen Lozano. Tiempo después, cuando él visitó Ciudad de México, nos reunimos en una pulquería cerca del Monumento a la Revolución e intercambiamos nuestros libros. En ese momento no sabía que estaba pisando el escenario en el que se desarrollaría Luces de Libertad y tampoco sabía la admiración que tiempo después desarrollaría por la narrativa de Luis. Mi experiencia frente a esta saga ha sido, si pudiera decirlo así, un transitar por el círculo cromático. Cada libro abre una totalidad distinta y cada vez más profunda de las debilidades y los deseos humanos. Una variación de la luz y de la sombra que dialoga entre sí. Los colores irrumpen con violencia y otros permanecen como un eco tenue, lo que permite la construcción perfecta de una realidad que se vive en los años 80. Así la trilogía es imagen en transformación. Retrata el Distrito Federal de los años 80, sus calles, su velocidad, el ajetreo de una ciudad, los sueños que germinaban en los habitantes de esa época, el contexto económico y social, la diferencia de clases que ha permeado y crecido como un monstruo hasta la actualidad. Ese tigre que ha devorado todo y se llama capitalismo.
Roberto, el protagonista, trabaja para el 1+1 y me parece inevitable detenerse un momento ahí, en lo que significaba el periodismo en esa época. Hay que recordar que no existía la inmediatez digital. Hacer fotografía periodística, como bien lo retrata el autor, implicaba recorrer la ciudad, esperar el instante, capturar la realidad para que permaneciera congelada en el tiempo. Había algo más físico e incierto en ese oficio: cargar la cámara, recorrer las marchas, cantinas, oficinas, calles interminables del DF y después volver a la redacción con la sensación de haber atrapado un fragmento de tiempo. En aquellos años, cada fotografía costaba tiempo, dinero y paciencia. No existía la posibilidad de disparar cientos de veces hasta obtener la imagen perfecta. Tal vez por eso había una mirada más cuidadosa sobre la ciudad y sobre las personas. Roberto no era periodista de formación, era abogado. Tenía 26 años y cargaba además con el peso de una herencia familiar, porque su padre, un abogado reconocido, esperaba que siguiera el mismo camino. Y ahí aparece algo profundamente vigente de la novela: la tensión entre lo que otros esperan de nosotros y aquello que realmente deseamos ser. Porque aunque cambien las décadas, los sueños y las incertidumbres de los veintitantos siguen pareciéndose mucho, o quizá son las mismas. Hablar de 1+1 es invocar un periódico fundamental en el México de los 80, especialmente por su tono crítico y cultural. No se debe perder de vista que el periodismo de entonces tenía una relación muy compleja con el poder político. Estamos hablando de un país profundamente marcado por el PRI, donde ejercer una mirada crítica implicaba también ciertos riesgos y tensiones. Por eso me parece interesante que Luis Espino coloque a Roberto en ese entorno, porque no solamente retrata a un joven buscando su lugar en el mundo, sino también a una generación que vivía en un país golpeado por el desorden político. 1+1 es símbolo de una generación intelectual y periodística en México. Fue fundado en 1977 por Manuel Becerra Acosta, nació después de la ruptura de varios periodistas con Excelsior y rápidamente se convirtió en uno de los periódicos más críticos e importantes del país. Lo que hacía distinto al 1+1 era que no solamente informaba, intentaba mirar el país de otra manera. Le dio espacio a la crónica urbana, al periodismo cultural, a la fotografía como lenguaje narrativo y a voces intelectuales como Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska o Miguel Ángel Granados. Por eso me parece tan importante que Roberto trabaje ahí, porque el 1+1 representaba una manera distinta de habitar la ciudad, observarla, recorrerla y escribirla. Además, el periódico fue clave para el nuevo fotoperiodismo mexicano. Las imágenes dejaron de ser únicamente ilustrativas y comenzaron a retratar la vida cotidiana, las contradicciones sociales, incluso el desgaste del poder político. Había una mirada más humana y también más crítica. En los años 80, hacer periodismo implicaba una experiencia física de la ciudad: cargar rollos fotográficos, revelar imágenes, escribir a máquina, correr contra el cierre de edición. Todo ocurría entre humo de cigarro, teléfonos sonando y redacciones nocturnas. Tal vez por eso la novela logra transmitir también esa sensación de urgencia y de búsqueda. Pero fuera de las oficinas del periódico, Roberto tenía un sueño mucho más ambicioso: la fotografía artística, porque el fotoperiodismo le daba oficio y sustento, entre comillas, pero no necesariamente la libertad creativa que él anhelaba. Y es ahí donde aparece uno de los grandes temas de la novela: la tensión entre sobrevivir y crear, entre el trabajo que paga las cuentas y el deseo profundo de vivir y disfrutar la vida. Roberto vive atrapado entre las exigencias económicas, las expectativas familiares y esa necesidad casi obsesiva de encontrar una voz artística. Y quizá por eso resulta tan contemporáneo, porque los sueños de los veintitantos no han cambiado tanto. Seguimos preguntándonos cómo sostener la vida sin traicionar aquello que realmente queremos hacer. El autor nos hace vivir esa ansia de defender los ideales a capa y espada, esa valentía que solo la juventud otorga. En medio de esa búsqueda aparece Mónica Dávalos, una presencia que transforma el ritmo emocional de la novela. Ella no solamente introduce el deseo o el enamoramiento, sino una especie de intensidad que hace que todo vaya increciendo. A partir de su aparición, la historia adquiere otra temperatura, más íntima, más vertiginosa, más vulnerable y obsesiva. Me gusta pensar que, así como Roberto intenta capturar imágenes a través de la cámara,
también intenta comprender el amor, la ciudad y su propia identidad, pero nada termina de revelarse por completo. Con Mónica comienzan también los misterios. ¿Quién es realmente? ¿Qué oculta? ¿Por qué parece moverse siempre entre la cercanía y la imposibilidad? Su personaje introduce una tensión constante que hace que la historia avance casi como una obsesión. Y creo que eso es algo muy poderoso de la novela. Mónica no está construida únicamente desde el amor romántico, sino desde el enigma. Hay personas que uno no termina nunca de comprender del todo y quizá por eso mismo fascina. Ella encarna esa clase de mujer que parece contener varias versiones de sí misma al mismo tiempo. A partir de su aparición, Roberto ya no solamente persigue una vocación o una identidad artística, también persigue una presencia, una idea, una posibilidad afectiva. Y la novela empieza a moverse entre la ciudad, el deseo y el misterio de una manera cada vez más intensa. También podemos ver en la novela la profunda conexión de Luis Espino con la poesía y la literatura. Eso se refleja especialmente en Mónica Dávalos, una mujer que lee, que habita los libros, que comparte con Roberto una sensibilidad oscura y fascinante. Entre ellos no solamente existe atracción, existe una complicidad construida desde la literatura. Ella lee a Quiroga, a Baudelaire, a Poe, aunque atravesados por la muerte, el deseo, la locura, la belleza oscura, la ilustración precisa de esa extraña belleza que solo tiene la muerte. Y me parece que esa elección no es casual, porque Mónica también parece pertenecer a ese universo, un personaje seductor, inteligente, inquietante. Y quizá ahí radica buena parte de su fuerza dentro de la novela, porque Mónica no es solamente una mujer hermosa y culta, hay en ella cierta malicia, cierta zona inaccesible, algo que nunca termina de revelarse del todo. Y creo que precisamente eso es lo que provoca la obsesión de los hombres que la rodean. No únicamente su belleza, sino el misterio de su intensidad. Luis Espino construye así un personaje femenino que se vuelve casi literario en sí mismo. Una mujer que parece salida de los poemas decadentes o de los cuentos de Poe, donde el amor y el peligro siempre terminan rozándose. Otro acontecimiento que marca profundamente la novela es el terremoto del 85. Y me parece extraordinario cómo Luis Espino no utiliza el sismo únicamente como un hecho histórico o un escenario de fondo, sino como una fractura que atraviesa también a los personajes y al ritmo mismo de la narración. El caos no invade solamente la Ciudad de México, invade también la novela. Todo comienza a desmoronarse, las certezas, las relaciones, las máscaras, y sin embargo en medio de esa polvareda aparece también una especie de claridad, como suele ocurrir en las tragedias. El desastre termina revelando las verdaderas intenciones, los miedos y las obsesiones de los personajes. A partir de ahí la historia adquiere una tensión mucho más intensa. En lo personal fue una parte que me obligó a seguir leyendo sin parar, porque uno siente que algo está a punto de romperse definitivamente. El terremoto funciona entonces no solo como un evento histórico, sino como un punto de no retorno emocional y narrativo. Y aquí eso es lo más interesante. Mientras la ciudad intenta levantarse entre ruinas, los personajes también enfrentan sus propias fracturas internas. La música es otro elemento que ambienta perfectamente la novela. Emmanuel, Rocío Dúrcal, José José, canciones que todo mexicano conoce y que sufre cuando el amor lo acongoja. Tú, amigo, tú, pobre diablo, nos hace corear Roberto. Es maravilloso transitar por las calles de la Ciudad de México, cuando era Distrito Federal, la Narvarte, Polanco, la Condesa. Después de leer Luces de Libertad, algo cambió en mí. Me identifiqué con el personaje, pero también pensé que era el final, una novela que había gozado. Qué equivocada estaba, pues Verde Azul me tendría en el suspenso total, esperando respuestas y buscando respuestas. También fuera del país, ahora en Filipinas. Esta trilogía se amalgama de forma perfecta. Los va a hacer llorar, emocionarse, enamorarse y sufrir a medida que avanza la historia. Pero no quiero hacer más spoiler, quiero que ustedes la lean y no quise como revelar muchas cosas, quise nada más dar un panorama de la novela y decirles que las disfruté mucho y que la adquieran el día de hoy.
Muchas gracias, Araceli Amador. Creo que también, bueno, es la lectura de las novelas nos lleva a varias de de los descubrimientos. Me llama la atención este comentario acerca de la ambigüedad un poco del personaje femenino, ¿no? O sea, que creo que se refleja muy bien en el título de la segunda entrega. Los ojos son verdes o azules. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de este personaje que, como bien mencionan, un poco une toda la narrativa? Bueno, damos entonces la palabra ahora sí al autor, Luis Espino, de Acapulco, México, en el 69, realizó estudios en el Heroico Colegio Militar y la Universidad La Salle. Obtuvo primeros lugares en concursos literarios organizados por la Universidad Intercontinental, año 2003, en las categorías de cuento y poesía. Universidad La Salle, año 2000, cuento, y la Secretaría de la Defensa Nacional, año 2023, en conmemoración del bicentenario de la fundación del Heroico Colegio Colegio Militar, en las categorías de cuento y poesía, así como mención honorífica en el concurso estatal de cuento Guerrerenses Sin Fronteras, organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros Campus Taxco de la UNAM. Actualmente es editor de la revista iberoamericana de poesía y ensayo Conversando, y dirige la Casa del Poeta Ignacio Manuel Altamirano. Muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarme el día de hoy. Es un día especial para mí, es el cumpleaños de mi madre. La idea original era que ella estuviera aquí, pero bueno, por cuestiones de salud no pudo acompañarme. También la maestra Carmen Nosal, a quien le mando un saludo muy, muy grande. No me pudo acompañar el día de hoy por pues, problemas de agenda, está ahorita en Honduras. Le mandamos mesa de aquí en la Mesa de Honor, que bueno, son tres extraordinarias mujeres que se dedican a la literatura en el género de la poesía. Y bueno, aquí en el medio literario decimos, ¿no?, que alguien es poeta, no, o como decimos, el que se dice poeta y narrador ya es como que medio infiel o medio bisexual o no sé. Entonces, ya cuando le agregamos cuando me refiero a mí mismo, bueno, pues entonces lo mío ya es una orgía, ¿no? Entonces, ya metiendo ensayo y géneros periodísticos y todo. Bueno, agradecer nuevamente, ya lo había comentado, que me hayan acompañado el día de hoy. Estábamos platicando con mi queridísima amiga Guadalupe Elizalde, una gran escritora también y periodista, ganadora del Premio Nacional de Periodismo, para quien pido un muy fuerte aplauso. Gracias, Lupita, por acompañarme el día de hoy. Venimos platicando por alguna razón de que empiezo a escribir narrativa. No sé si es porque tuve una infancia difícil marcada por una madre dominante, pero pues casi todos los personajes de mi narrativa, los más interesantes, son mujeres. Por alguna razón, créanme que no fue algo planeado. Y escucho los comentarios tanto de Araceli como de Vanessa, como de Guadalupe Lezama, mi querida amiga. Pues me da mucha satisfacción que hayan encontrado estos matices en esta trilogía. Y les quiero platicar muy rápido de cómo fue que se da esta saga. Yo empecé como muchos otros autores, pues casi que desde niño. De niño hacía intentos de cómics para que los leyeran mis hermanos, los dejé traumados. Ya de adolescente, pues empecé a escribir algo de poesía, con esa carencia de sentido común que tenemos muchos autores. ¿A qué me refiero? A que decimos, el soneto como es pequeño es fácil de escribir. ¿Puedo escribir un soneto? No, error. Es rigurosísimo en cuanto a la forma, cuántas sílabas debe de tener, los cuartetos, los tercetos, la rima, bla, bla, bla.
Pero bueno, como muchos otros, empecé haciendo este tipo de poemas dedicados a la muchacha que no nos hacía caso, que no nos peló, que con todos menos conmigo, ya saben, los lugares comunes. Pero finalmente empiezo a escribir narrativa ya en 90 y tantos por ahí. Y otra vez el mismo error. Voy a hacer un cuento porque los cuentos, como son pequeñitos, han de ser fáciles de escribir. Y escribo un trabajo, un texto de alrededor de 15 cuartillas que se llamó Libertad a secas en su momento. Lo empecé, ya trabajaba yo en ese entonces en la Dirección General de Comunicación Social de Sedena, en Revista del Ejército, donde había otros compañeros, no de carrera como es mi caso, sino sargentos, subtenientes que se reclutaron como egresados de la Carlos Septién, o de la ENEP Acatlán, o de CEU, gente que venía de Ciencias de la Comunicación o de Periodismo, esas dos. Oye, pues tú que estudiaste de Ciencias de la Comunicación, ¿qué te parece esto? Y como dicen por ahí, división de opiniones. Hubo gente que a lo mejor por quedar bien conmigo me dijo, no, pues está muy bien. Y hubo gente que me dijo, híjole, tienes que trabajar bastante. A partir de ahí empiezo a tomar mis primeros talleres literarios porque digo, tengo que mejorar la técnica. No nada más es cuestión de tener ganas de escribir o, entre comillas, talento. El talento es un músculo, hay que desarrollarlo. Voy a Casa del Libro de la UNAM con la gran escritora Alme Pardo, una persona muy generosa que impartió muchos talleres a su vez alumna de Tel Krause. Y publicamos con otros compañeros del taller una antología de cuentos. Pero este de Libertad se queda por ahí durmiendo el sueño de los justos en un disquete de 13,5 pulgadas. Para las muchachas era una cosa que nos permitía... No, tú no. Tú eres de USB para acá. Se queda guardado ahí durmiendo el sueño de los justos. Hace 2 años, año y medio, lo encuentro en una de las cajas de mudanza que luego los militares se nos quedan ahí después de tantos cambios de adscripción. Ay, qué bien esa caja. Ay, pues me encuentro mi contenedor de disquetes. Muchos ya ni servían, se les había hecho hongos. Había trabajos de la universidad, mis primeros programas en lenguaje C y esas cosas. Y, oh Dios santo, me vengo encontrando el disquete donde venía el cuento de Libertad. Lo leí y se me cayó la cara de vergüenza. Dije, Dios santo, ¿cómo es posible que yo escribí esto? Pero lo primero que dije, bueno, ya, para ese entonces ya tomé 5 ciclos de taller con Carmen Nosal, ya tengo 3 libros publicados, ahorita lo arreglo. Y era como querer cubrir una cama king size con una sábana individual. Le jalabas de un lado y se te descorría del otro. Y me doy cuenta del enorme error que había cometido, que era, y lo que más coraje me dio es que la idea en sí no es mala. Me parece que la idea central, la punta de la hebra de donde deriva toda la saga, no es mala. O sea, más coraje conmigo mismo, ¿no? O sea, echaste a perder una buena idea. ¿Cuál fue el error? Querer meter en un formato de cuento una narración que necesariamente era una novela. Es decir, termina, pasa lo que tiene que pasar y te quedas, oye, ¿por qué? Mónica, ¿por qué? ¿Así? No, o sea, era necesarísimo desarrollar la psicología de los personajes, desarrollar los contextos. Pues vamos a hacerle una novela. Y de pronto caigo en la cuenta de que se había vuelto una cápsula del tiempo, porque estamos hablando que se rescata en 2025. Pero yo lo había escrito en 94. Ay, ¿por qué se pelearon? ¿Por qué se sintieron? ¿Por qué no le avisó que iba a llegar tarde? Pues porque no había celulares. O sí lo sabía, pero eran lujo de millonarios. No como ahorita que cada quien trae de a 2 en la bolsa. Caigo en la cuenta de eso. Pues qué interesante, ¿no? Pero recuerdo en los años en que yo llegué como cadete al colegio militar en el 87. Y me parece que la década de los 80 como década, pues, en lo político, en lo musical, en lo social, estará de acuerdo conmigo, licenciado. Es más interesante, con todo respeto, la de los 80 que la de los 90, por lo menos en esos aspectos. Pues vamos a echar el carrete un poquito más para atrás. Y termino la primera y digo, es que esto da como para una segunda parte. Y termino la segunda parte como que da para una tercera parte y bueno, el resultado está aquí. Me enorgullece,
agradezco muchísimo los comentarios de mis compañeras. Saben que las aprecio mucho. Y el dinero que habíamos quedado yo lo deposité, lo transferí a su cuenta. Y bueno, no sé si alguna pregunta, algo que quieran que les comente respecto a la novela, proceso creativo, algo. ¿Alguien tiene una pregunta? Pues yo, siempre ha sido como de mal gusto estirar un personaje. ¿Tú sientes que estiraste tu personaje principal? ¿Que le exigiste demasiado? ¿O alguien de la mesa me puede contestar? Gracias. Ok. Yo creo que parte un poco de lo que acabo de comentar. Cada personaje tiene sus porqués. Y creo que el porqué de Mónica era el más amplio de todos. ¿Por qué llega a ser lo que hace? Que insisto, en el cuento fallido, pues era dicen los americanos, out of the blue, o en las expresiones literarias, en algunos casos dicen Deus ex machina, y me di cuenta que no lo podía dejar así. Ahora, cuando empecé a desarrollar la psicología del personaje, me di cuenta que iba a ser demasiado injusto dejarlo en un nivel de cliché. No sé si me explico. Yo quería entender qué tan humano era ese personaje, por qué había tomado las decisiones que había tomado y, por supuesto, cómo había afrontado las consecuencias. No quise que la novela fuera un tratado de moral, ni mucho menos, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque me ha tocado en alguna etapa de mi propia vida, sin que yo... Ha habido gente, compañeros que me conocen o que no me conocen tanto. Felicidades, leí tu libro, no sé qué, y lo primero que les digo es momento, yo no soy Roberto de la Serna, para empezar. Algunas cosas, evidentemente, pues, son proyecciones del propio autor. A veces sale hasta de manera involuntaria. Pero quizá por eso el personaje de Mónica tiene un desarrollo mucho más amplio que el de los otros, porque yo lo percibí como necesario. Es decir, no lo quiero dejar así a un nivel de villano de cómic. Entender que es un ser humano y que, no lo sé, a lo mejor si yo hubiera estado en circunstancias parecidas a las suyas, quizá algunas de mis decisiones hubieran sido parecidas a las que tomó ella, por decir. Pero tanto como decir que lo sobredesarrollé, por lo menos a mí yo siento que lo dejé en el punto donde yo quería. Si eso, si el lector coincide conmigo, bueno, ya eso ya es diferente. Pero yo siento que le di el nivel hasta donde yo consideré necesario, que había que desarrollar. No sé si alguien quiera comentar más al respecto de él. Yo creo que sí hay una justificación en la trilogía, porque vamos pasando de lo particular, que es la Ciudad de México, a de repente Filipinas, que en su momento lo platicamos. Que, oye, Luis, ¿qué pasa en Filipinas, no? Digo, yo necesito saber qué pasa en Filipinas. ¿Te acuerdas que en un momento tuvimos esta charla? Y de ahí, pues empieza a abarcar una cuestión, pues, mundial, ¿no? Entonces, a partir de lo particular pasamos a algo más universal, pues sí da como el personaje como para ver un poquito más de ensancharse, ¿no? De mostrar otros aspectos. O sea, a este personaje lo vamos a conocer durante los 3 libros. No lo vamos a entender, lo cual es magnífico, porque nos va a dejar cosas, no se termina de agotar el personaje, creo yo. Entonces, eso es como que creo que ahí estos caminos de lo particular a lo universal, de estar en la Ciudad de México, de repente ya estamos en Nueva York, en Francia, Cuba, pues le dan esta circunstancia al personaje de mostrarse de diversas formas, ¿no? Porque no es la misma manera en la que se va a comportar en Filipinas, en la que se va a comportar en
en Francia, la que se va a comportar en Nueva York y la que mucho menos se va a comportar en Cuba. Ahí vamos a ir conociendo como estos diversos aspectos que creo que no agotan al personaje porque al final del día nos quedamos sin comprenderlo del todo. Gracias. También pienso que es una mujer que crece, o sea, no es la misma en la primera novela que ya con todo lo que vivió, ¿no? O sea, no son tantos años, pero sí me parece que adquiere cierta madurez y vulgarmente se dice cierto colmillo. Entonces, es conocer a una mujer que se va transformando y desenvolviendo. Y aparte, además está en diversas circunstancias, como lo comentaba la maestra Guadalupe, está en diferentes escenarios que la hacen comportarse de manera diferente, como una especie de camaleón. Entonces, concuerdo con ambos de que el personaje nunca se terminó de agotar. Gracias. Bueno, a Sí. mí también, bueno, no he leído los libros, pero gracias. Pero me llama un poco la atención la portada, o sea, ¿por qué peces? O sea, que si hay, le digo, no he leído el libro, pero si hay algo que se relaciona con los peces, ¿no? Que los traen en diferentes, diferentes formas, Sí. pero al fin y al cabo un pez. Ok. Bueno, Gracias. ya hablar específicamente de lo que es una piraña, Ah, este pez. Más no digo porque es spoiler, porque sí ok. tiene, a lo mejor es como tal, en la portada es una alegoría, es decir, es una representación de el hilo conductor de toda de toda la saga. Y sí tiene un papelito por ahí dentro de lo que es la obra como tal. Sobrevive hasta el final. Eso es importante. Hay que, digo, de entrada esa es fácilmente adivinable porque están los tres. Y por otro lado, pues ya es como que una tradición, estoy creando una especie de tradición involuntaria de que en todos mis libros hay un animal en la portada. En algún momento voy a tener que poner un autorretrato ahí también en la portada para no romper la tradición, ¿no? Pero sí, qué bueno que sea algo que llame la atención en ese sentido, porque de eso se trata, no vean nada más la cantidad de libros que hay, vemos portadas magníficas, y pues de alguna manera tenemos que arreglárnoslas para que nuestro libro llame la atención, aunque sea poniendo un depredador de estos, ¿no? Pero sí, tiene algo que ver. Sin embargo, en las portadas está más como una alegoría de el hilo conductor, el centro de la saga. Así es. Pero bueno, gracias. Sí, gracias. Y bueno, ¿alguna pregunta más? O si no, maestro. Bueno, pues les invitamos aquí un vino espumoso o un moscatel si gustan. Ahí tenemos en la mesa. Y pues bueno, quienes gusten adquirir el libro, ya sea los libros, ya sea por separado o la colección completa, pues bueno, hay precio de promoción el día de hoy para la colección completa. Y bueno, pues muchas gracias por venir nuevamente y gracias. Parezco yo aquí Pancho Villa, estoy muy a gusto con estas personalidades que me acompañan el día de hoy. Gracias nuevamente.